Ok. ¿Qué quiere decir ese dibujito que hago yo? El primero, ¿cuál es la primera afirmación bíblica de cristología bíblica? Creo que realmente Dios importa. Okay. Dios es, Jesús fue. Totalmente Dios. Y la número 2. Okay. La tercera. Las dos naturalezas de Jesús son distintas la una de la otra. Y la cuarta. Ahora, yo les voy a ser honesto, esa afirmación que les di la semana pasada, hoy la vamos a cambiar, la vamos a modificar, porque así como la acabamos de decir, deja abierta mucha interpretación todavía, y es necesario que definamos exactamente lo que creemos, en quién creemos, qué es lo que creemos. Es la misma razón por que usted está aquí en esta tarde, porque usted está definiendo su teología, su conocimiento. Usted ha estudiado en la iglesia, ustedes son maestros, han sido líderes, han predicado, han dado clases, pero mucho de lo que vamos a estar hablando en esta unidad, que es Cristología Bíblica, en estas 4 semanas, hoy la segunda, va a ser alrededor no de simplemente hablar de las grandezas de Dios y de Jesús, pero hablar de la historia, lo que es Cristología Bíblica, hablar de las diferentes teorías que salieron después de que Jesús fue nombrado el Hijo de Dios. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en estos detalles, pero vamos a orar para presentarnos. Ok, so, la semana pasada estuvimos hablando de lo que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes hicieron un ejercicio y estuvimos estudiando cuáles fueron las 4 porciones bíblicas que estudiamos. 1 al 3. 14 y 18. ¿Cuál era el nombre del grupo, el primer grupo? ¿Cuál era el nombre que le pusieron a ese capítulo? El Cristo exaltado. ¿Cuál era el nombre de ustedes? Jesús, la imagen del Dios de gracia. Jesús, la imagen del Dios de gracia. Ese era el nombre. Allá atrás, ¿cuál era el nombre del capítulo de ustedes de Colosenses? ¿Qué le habían puesto? ¿Se acuerdan? El primogénito, el mediador. El primogénito, el mediador. De toda la creación. De toda la creación. Y la hermana Paola nos había dado una, creo que fue de Juan. Fue la de Juan, 1:5. ¿Fue esa? Sí, ¿Sí? la del último Sí, sí, ¿verdad? La hermana Paola nos dio una de Juan 1 al 5, el 14 y 18. Decía Jesús. Jesús desde un principio era un todo. Sí, Jesús desde el principio era un todo. Y estuvimos hablando de las diferentes, lo que la Biblia dice acerca de Jesús es importante, porque los escritores, si ustedes se acuerdan lo que tenían en común cada uno de esos pasajes, ¿qué es lo que tienen en común? Empiezan right off the bat, lanzan el libro hablando de quién es Jesús, porque nuestra identidad como cristianos, como creyentes, radica alrededor de quién es Jesús. O sea que tenemos que definir bien quién es Jesús. Eso es tan importante y fue tan importante para la iglesia primitiva. Fue por eso que usted tuvo una tarea que hacer esta semana. Esas doctrinas que ustedes estudiaron y definieron radican alrededor de lo que el hombre llegó a pensar y a creer que era Jesús. ¿Qué es lo que ellos pensaban acerca de Jesús? Ahorita vamos a llegar a eso, pero ¿quién es Jesús? Lo encontramos en Hebreos, en Romanos, en Colosenses. Él es la imagen visible del Dios invisible. En Hebreos nos dice que Él es el heredero de todo. Juan nos dice que es el verbo encarnado. Cada uno de esos nos presenta a un Cristo que es más que simplemente un maestro, más que simplemente un rabí, era más que simplemente un hombre más. Pero como usted se puede imaginar y como usted sabe muy bien, cuando leemos la Biblia, y eso nos sucede no solamente a nosotros, eso sucede en todo alrededor del mundo. Cada quien lee la Biblia, y la hermana Eva, hablábamos de esto la semana pasada, cada quien
define a Jesús a su forma, a lo que ellos, como ellos lo ven. Y hablamos un poquito acerca, ¿se acuerda que hablamos un poquito acerca de cómo hay hermanos que miran a su esposa, que es la Miss Universo, y hermanos, y está en la vista de ellos, esto es. Y hablamos un poquito de cómo la gente mira a Jesús de una misma manera, lo ha identificado de una manera, y a pesar de todo lo que la evidencia nos dice acerca de Jesús, ellos lo tienen como un maestro, como simplemente un líder. Yo les quiero enseñar unos videos en este momento. Yo quiero que ustedes vean el primer video y díganme con qué parte de este video, está en inglés, me van a disculpar, pero con qué parte, pero el video no es muy largo, es de 1 minuto. Dígame con qué parte usted no está de acuerdo con este video, ¿ok? There's one name that pretty much everyone in the world knows, but maybe not everyone really knows. That name is Jesus Christ. He's the King of Kings, the Lord of Lords. He's the reason we have Christmas. You know his teachings. Love your enemies, love one another, and if you love me, keep my commandments. But despite knowing all of this, people still wonder, who is Jesus, and why is he still relevant today? In 60 seconds, here's a short version. We'll begin with his title, Christ. It points to the fact that Jesus was not just a man or a teacher. He's the promised Messiah spoken of in the Old Testament, who would come to save his people. That's all of us, by the way, from sin and death. He's proof that God loves all of his children. Jesus is also the Son, or in other words, the Son of God. That's what gave him the power to come to earth, share God's teachings, and perform great miracles. His greatest miracle is giving every human being the opportunity to have life and happiness beyond mortality. All we have to do is believe in him and try our best to follow his example and teachings. Sometimes we fail, but that's exactly why Jesus came to earth in the first place, and why he's still relevant for each of us today. But really, we've only just begun. So click a button and find out more about Jesus the Christ. ¿Qué había de malo con ese video? Lo único que yo tomé es que no, la razón por la que celebramos Christmas. Ok. Me pareció que era lo único fuera de Tal vez lugar. fuera de lugar. Sí. Si entendí bien, decía que vino para traer felicidad y algo así, felicidad y como dice la declaración de la independencia de Estados Unidos. Life and happiness. Life and happiness. Vida, ajá. ¿Qué más? Como una persona que hizo una historia. Una persona que hizo. Sí, una historia que es un gran personaje de historia. Un personaje de historia. Ok. ¿Alguien más? No todo algo. Su milagro más grande, no me acuerdo bien de lo que dijo, pero yo pienso que el milagro más grande es que él haya decidido tomar forma humana. Yeah. Hacerlo. Ok. Yo sé, estaba en inglés, yo sé que está un poquito limitado. No lo puedo regresar porque está en el PowerPoint. En el PowerPoint yo no sé hacer esto. Déjame ver si lo puedo, pero es de 1 minuto nada más. Vamos a ver. There's one name that pretty much... Sit down. There's one name that pretty much everyone in the world knows, but maybe not Bring it everyone down. really No lo vamos knows. a- That name is Jesus Christ. He's the King of Kings, the Lord of Lords. ¿Eso está mal o está bien? ¿Vamos bien? Vamos bien. He's the reason we have Christmas. Ahí es donde el hermano Pablo dice, ahí como que, ¿verdad? Ok. You know his teachings. Love your enemies, love one another, and if you love me, keep my commandment. ¿Es cierto eso, sí o no? ¿Vamos bien todavía? Guardar mis mandamientos, ¿verdad? Ok. But despite knowing all of this, people still wonder, who is Jesus, and why is he still relevant today? In 60 seconds, here's a short version. We'll begin with his title, Christ. ¿Si es eso, sí o no? ¿Sí es It eso? points to the fact that Jesus was not just a man or a teacher. He's the promised Messiah, ¿Es cierto o no? Ok. spoken of in the Old Testament, who would come to save his people. That's all of us, by the way. ¿Estamos bien? Ahí está bien. Ok. Dime. Que solamente vino a Ok. Tell me, it's okay. Sure. to save our people. Okay. From sin and death, he's proof that God loves all of his children. Jesus is also the Son, or in other ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? words, the Son of God.
That's what gave him the power to come to earth, share God's teachings, and perform great miracles. His greatest miracle is giving every human being the opportunity to have life and happiness beyond mortality. All we have to do is believe in him and try our best to follow his example and teachings. Sometimes we fail, but that's exactly why Jesus came to earth in the first place, and why he's still relevant for each of us today. But really, we've only just begun. So click a button and find out more about Jesus the Christ. Él vino a ayudar cuando no falla, Al pero final. Hay varias, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han oído esta interpretación de Jesús? Que Jesús era un poquito más que hombre, pero menos que Dios. Sí, aquí le dice que Dios le dio el poder, Que Dios le dio el poder, pero Él es Dios. pero Él es Dios. Eso Él tenía el es, poder. hay cositas en el video que usted ve y dice, oh, wow, that's interesting, qué interesante. Y parece que todo va bien. Este es el video de la iglesia de los mormones. Okay. Parece el video. Yeah. Es la iglesia de los mormones que está presentando a Jesús. Solo, si lo regresamos, There's one name that pretty much everyone in the world Está hablando, knows, obviamente, but maybe de not Jesús. everyone really No está knows. no That está name is nada en Jesus contra. Christ. He's the King Todo of va Kings, bien. the Lord of Lords. He's the reason we have Christmas. Claro, eso You know está his fuera. teachings. Y eso lo hacen ellos, porque acuérdense que es como los testigos de Jehová, que cuando usted les dice que somos cristianos, ellos dicen, nosotros también. Entonces es la manera que la iglesia mormona dice, nosotros somos como ustedes, somos cristianos, también creemos. Okay. Love your enemies, love one Todo eso another, está bien. and if you love me, keep my commandments. no hay nada. But despite knowing all of this, people still wonder who is Jesus and why is he still relevant today? In 60 seconds, here's a short version. We begin with his title, Christ. It points to the fact that Jesus was not just a man or a teacher. He's the prophet. Y ahí en verdad es cierto que no era simplemente un hombre, pero sí era un hombre. Acuérdense, la cristología bíblica, la afirmación número 2 es que Jesús era hombre. Era un hombre. No era solamente, ahorita en un momento vamos a hablar un poquito de las distorsiones de por qué no podemos decir que era más que hombre, pero menos que Dios, o más que los ángeles, pero no, él era Dios y era hombre a la misma vez. Y es lo que vamos a estar hablando ahora. Era el Mesías. Y lo malo que se duele empezar. There's one name that Pero pretty hay much algo que, everyone que in quiero the que world pongan knows, atención. but maybe not Cuando everyone dice really knows. que That vino name a is salvar al Jesus mundo. Christ. He's the King of Kings, the Miren Lord lo of que Lords. dice cuando vino a salvar He's al the mundo. reason we have Christmas. You know his teachings. Love your enemies, love one another, and if you love me, keep my commandments. But despite knowing all of this, people still wonder who is Jesus and why is he still relevant today? In 60 seconds, here's a short version. We begin with his title, Christ. It points to the fact that Jesus was not just a man or a teacher. He's the promised Messiah spoken of in the Old Testament who would come to save his people. That's all of us. Vino a salvar a todos, dice. Eso es cierto. All his people. Pero no dice nada, all his people. Porque recuerden, esta es una versión mormona. Ellos creen de que Jesús es el Hijo de Dios físico, de un Dios que existe en un planeta. Pero dice, nos vino a salvar a todos. Pero miren cómo explica que Dios lo hizo. Away from sin and death. He's proof that God loves all of his children. Jesus is also the Son. Ahora, no dice cómo nos vino a salvar. No habla nada de la cruz. Deja la cruz completamente a un lado. Simplemente dice que Jesús vino para salvarnos del pecado. Es todo. No habla nada de lo que dice Hechos 20, que dice que Jesús pagó, con su sangre compró una iglesia. Es el Hijo, dice. In other words, the Son of God. That's Y cuando ellos hablan del Hijo de Dios, están hablando de un hijo espiritual, pero un hijo físico, un hijo espiritual de un Dios que vive en un planeta Kabul. It gave him the power to come to earth, share God's teachings, and perform great miracles. Sí, that's what he said, he gave him the power. Le dio el poder. Y en una de esas doctrinas que ustedes ahora estuvieron estudiando, hay una de esas teorías. Como le digo, más adelante vamos a hablar de ellas. Pero voy a tratar, como le digo, estoy tratando de condensar todo esto ahorita. Había una teoría del adopcionismo. No sé, eso no se la di. Pero el adopcionismo es muy similar a una de las teorías que ustedes estuvieron estudiando ahora. Donde dice de que Dios simplemente usó el cascarón que era Jesús, el cuerpo, pero lo que vivía dentro de él era todo divino. El cascarón simplemente era lo que se miraba. His
His greatest miracle is giving every human being the opportunity to have life and happiness beyond mortality. All we have to do is believe in Him and try our best to follow His example and teachings. Sometimes we fail, but that's exactly why Jesus came to earth in the first place, and why He's still relevant for each of us today. But really, we've only just begun. So, de acuerdo a los mormones, Jesús vino a establecer el ejemplo perfecto de cómo deberíamos de vivir nuestra vida. Eso es parte, cierto, pero no es toda la historia. Porque Jesús no vino a darnos un ejemplo. Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, a derramar sangre por usted y por mí. Él no vino simplemente a vivir una vida perfecta. Jesús vino a hacer el sacrificio, la propiciación, the ransom, el precio. Él pagó el precio por nosotros. Ahora, rápido, no me voy a tener mucho tiempo, pero quiero enseñarles estos videos de las diferentes teorías de cómo el mundo ve a Jesús. Esto es los mormones, es la manera. Y yo quería enseñarles ese video para que ustedes vieran que necesitamos definir bien lo que creemos. Porque si no, de pronto usted mira un video musulmán, un video mormón y dice, me encanta, está diciendo la verdad. Tenemos que buscar bien definidos, tenemos que estar bien definidos. Vamos a tratar de avanzarlo rápido. Sí creemos en ellos. Mucha gente me ha preguntado, ¿ustedes musulmanes no creen en Jesús? Claro que creemos en Jesús, pero en diferente manera. Les voy a explicar. Ya les he hablado anteriormente sobre la Sura 19 del Corán. La Sura 19 es la Sura de María, dice María, que es en árabe. Creemos en María y en Jesús de una manera un poquito diferente a como creen los cristianos. Los cristianos piensan que Jesús es el Hijo de Dios, o incluso dicen que es Dios, o dicen que es la Trinidad, que entró en Jesús, se hizo hombre, vino al mundo y lo salvó, y que es 3 en 1, finalmente es Dios. Es una locura, pero bueno, yo respeto. Me encantaría que ellos tuvieran un día la claridad de entender la verdad, porque estamos aquí para hablar la verdad. El Islam es la verdad. En el Islam, en el Corán nos llegó una sura, que es la Sura de María, donde dice que la Virgen María es una mujer pura, casta. Ningún hombre la tocó, ningún hombre se acercó a ella con maldad. Ella fue una mujer pura, por eso Dios la escogió para tener a Jesús como un bebé, tenerlo como hijo, por medio del ángel Gabriel. Sí. En la sura dice, cuando ella estaba en su lugar de oración, se le apareció un hombre vestido de blanco, una túnica blanca larga, y ella asustada dijo, se hizo un lado y dijo, me refugio en Dios del Satán lapidado si tú tienes temor de él. Y él le dijo, es él quien me ha enviado a ti para anunciarte un hijo. Y ella dijo, ahora lo que está ella expresando aquí es la enseñanza del surah. ¿Quién sabe qué quiere decir surah? La surra son como los capítulos, ¿no? Que tiene el Corán. Las revelaciones de que le dio a Mahoma. Ella está hablando. Visiones, está dividida en Yes, exactly. So, ella está repitiendo un capítulo de ese libro. Por eso cuando dice que María estaba en su lugar de oración, Lucas no nos dice que eso estaba pasando, pero ella nos está hablando esa revelación, esa sura. Pero un hijo, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado y no soy una fornicadora? Dice, cuando tu Señor dice, sea, es. Él hace lo que quiere. Cuando Él dice algo que sea, es. Entonces, de esta manera fue como María concibió a Jesús, por medio del Espíritu, del ángel Gabriel. Los cristianos dicen el Espíritu Santo. Nosotros decimos el nombre del ángel, porque es un ángel Gabriel, que en árabe es Jibril. Toda esta historia confirma para todos aquellos que piensan que no creemos en ellos. Nosotros también hablamos de Jesús y de María. María como una mujer pura, no tuvo un esposo como los cristianos ponen a José, de que lo acompañaba y era su esposo. Y creemos en Jesús como profeta y mensajero de Dios. Jesús siempre dijo, me ha enviado mi Señor para anunciar
anunciarles esto, que Él existe, que Él es solo uno. Adoradle solo a Él, porque Él es el único digno de la alabanza. Esto que ha dicho Jesús. Con esto les aclaro que creemos en Jesús, creemos en María, pero de una manera diferente. Sí creemos en ellos y los amamos porque creemos en todos los profetas. Desde que llegó Adán, que fue la primera creación de Dios como hombre, de Dios en el hombre. Él creó al hombre, el primer hombre que creó en la humanidad, la primera humanidad fue Adán. Creemos desde él hasta el profeta Mohammed, creemos en todos los profetas, y entre ellos incluimos Jesús, porque es uno de los profetas que Dios envió a la humanidad, para aclararnos también que Dios existe, que Dios es solo uno. Los amamos a María como una mujer casta, pura, digna, digna de ser madre de un profeta y mensajero. Los amamos, creemos en todos. Si no creyéramos tan solo en uno de ellos, no seríamos musulmanes. Nosotros creemos absolutamente en todos los profetas y los amamos y pedimos a Allah, al único Dios, por ellos. Pero no... Se fue un poquito más largo el video de lo que pensé que iba a ser. Pero podemos ver ya dos diferentes versiones. Uno de un Jesús que es más que hombre, menos que Dios. Y otro de un profeta. Ellos lo tienen, los musulmanes lo tienen a Jesús como simplemente un profeta, un maestro. Ella dice, nosotros lo que no hacemos, no le oramos a los profetas, le oramos a Dios. Pero a los profetas, ¿por qué le vamos a orar? Para ellos Jesús, más que simplemente es un hombre, un profeta, un gran no habla maestro. nada del sufrimiento de Cristo ni de todo lo que... No, claro. Se basan en su... De acuerdo al sura del Evangelio de Jesús, ellos creen de que el momento que Jesús murió en la cruz, el cuerpo murió, la divinidad o la parte de Dios, una vez más, una de las teorías que vamos a leer en un momento, ellos creen que esa parte se bajó de la cruz. Y lo que murió ahí fue simplemente un cuerpo, fue un esqueleto el que quedó ahí arriba. Pero para terminar, le voy a dar la definición que es más cerca de lo que vamos a estar hablando las próximas semanas. Sí viene de parte de un punto de vista un poquito más. ¿Quién era Jesús? En estos días hay muchos Jesuses flotando por allí en la televisión y en los libros. De hecho, es muy poco lo que no se ha dicho de él. Jesús, el hombre de familia, esposo de María Magdalena y padre de 14 niños. Jesús, el amante de los árboles que entonaba canciones de paz y vegetalismo con su guitarra vieja al lado de la fogata. Jesús, el rico heredero del imperio de la construcción de José. Estas visiones de Jesús tienen poco que ver con el Jesús de los evangelios. Los evangelios son los primeros registros de su vida, donde se le describe totalmente diferente. Allí es representado como el Hijo de Dios. Afirma que Él y el Padre son uno. Permite al apóstol Tomás caer frente a Él y pronunciar las palabras Señor mío y Dios mío. Y tal vez el más impresionante testimonio de la divinidad de Cristo puede encontrarse en uno de sus discursos con sus contemporáneos. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Una expresión extraña que en realidad sirve como una referencia al nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Sin esta declaración, las reacciones de los judíos sobre los cristianos tendrían sentido, porque el núcleo principal del mensaje cristiano se basa en la verdad. Solo porque Jesús es Dios y hombre verdadero, realizó su obra de salvación en la cruz para la restauración de la comunión de los seres caídos con Dios. Ahora, ¿cómo es que funciona esto de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno, en la Santísima Trinidad el Hijo es la perfecta imagen del Padre. En la encarnación el Hijo desciende a la tierra para tomar nuestra naturaleza humana. Eso significa un cuerpo humano y un alma humana. El Dios incomprensible se hace comprensible, tangible y visible para nosotros los mortales. Claro que en la encarnación del Hijo, Él no deja a la Trinidad. Él se mantiene inseparable, unido con el Padre y con el Espíritu. Así que Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza
naturaleza humana. En otras palabras, un cuerpo humano y un alma humana. Ahora, cuando se refiere a nosotros, lo llamamos una persona humana, si hay un cuerpo y alma que están unidas. Pero en el caso de Jesús, Él no se convierte en una persona en la encarnación. Él ya es una persona divina de toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad. Y es precisamente como la segunda persona de la Trinidad que Él asume nuestra naturaleza humana. Cuando nos dirigimos a Jesús, nos dirigimos a una persona divina que ha asumido la naturaleza humana. Para concluir, Jesús es una persona divina con dos naturalezas. Él es Dios verdadero y hombre verdadero. Okay. So, esa es una definición más exacta de lo que nosotros creemos, lo que es mi dibujo, Dios. Y ahorita la vamos a definir un poquito mejor. Si alguien conoce el español más mejor para ayudarme en esto. Esta es la modificación que le hice a nuestra afirmación cristológica. Jesús fue completamente y perfectamente Dios, ¿verdad? So, yo le puse perfecto, no estaba seguro si es perfectamente o perfecto. Jesús fue completamente y perfecto Dios. Jesús fue completamente y perfecto humano. Las dos naturalezas de Jesús son distintas la una de la otra. Y las dos naturalezas de Jesús forman una sola persona. ¿Okay? So, estamos modificando ahora la definición de la semana pasada. Como les digo, tenemos que hacerlo porque necesitamos estar seguros que estamos bien definidos y que no seamos acusados de ser mormones escondidos dentro de la iglesia evangélica o testigos de Jehová escondidos dentro de la iglesia evangélica, o que seamos musulmanes creyendo de que Jesús simplemente fue un gran maestro, tremendo maestro. La iglesia mormona que dice que Jesús vino a ser el ejemplo para nosotros, pero no habla nada del sacrificio, no habla nada de la propiciación, no habla nada de la santificación, no habla nada de Jesús el vicario que murió en la cruz, nada, no habla nada de la sustitución, que es lo que vamos a estar hablando más adelante, lo que es el estudio de la soteriología. ¿Cómo es que Jesús nos salva en verdad? ¿Qué es, cómo es que Jesús en verdad salvó al hombre? So, rápido, miren eso ahí. Traten de, esto sí, como les dije, es parte del examen. Y vamos a leer en Isaías 59. Me está haciendo bien difícil, wow. 7:5. Porque es necesario que entendamos qué es lo que está pasando aquí. Cuando Jesús tenía 12 años, usted se acuerda que Jesús tenía 12 años. Amén. Él se desaparece. Y cuando lo encuentran, ¿dónde lo encuentran? En el templo, María le dice, ¿dónde has estado? Tu padre y yo te hemos estado buscando. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ahora, Jesús tiene 12 años. Que un niño de 12 años diga, ¿para qué me estás buscando? No sabes que en los negocios de mi padre yo he de estar. Suena un poquito cute, ¿verdad? Que un niño lo diga de 12 años. El niño está en los negocios de Dios y dice que quiere estar en los negocios de Dios. Pero es muy diferente a un hombre de 30 años que esté todavía diciendo, estoy en los negocios de mi papi, en los negocios de mi padre. Ya uno dice, espérate, esto ya es diferente, porque ahora en la manera que me lo está diciendo, el significado es muy diferente a como se oía cuando lo decía de 12 años. Para eso tenemos que entender por qué es que Jesús, por qué es de que Dios decide venir en forma, en lo que acabamos de ver en el video que acabamos de ver ahora mismo. Usted ve la definición. La segunda parte de la Trinidad toma cuerpo humano. Y nosotros, usted estaba mirando el video conmigo, ¿verdad? Primero los dibujitos y todo, y lo vamos siguiendo, pero a la misma vez nos quedamos un poquito perdidos. ¿Qué en verdad fue lo que dijo? Pero tenemos que entender de dónde viene esta teoría y por qué nosotros seguimos creyendo que es bíblicamente cierto afirmar de que Jesús era Dios encarnado, y para eso tenemos que ir siempre a la Biblia. Porque pudiéramos hablar un montón de teología y un montón de filosofía, pero lo mejor es de ir. El profeta Isaías, uno de los grandes profetas.
Libro de Isaías, sí, capítulo 59. Hoy vamos a leer Biblia. Como les dije, para esta unidad que vamos a estar estudiando, lo único que va a necesitar va a ser su Biblia, el manual y el libro de Wayne Grudem, en verdad como de tarea. Pero aquí en la clase solamente va a usar su Biblia. Ya entramos ahora a lo que es ya el estudio bíblico del Instituto Bíblico. Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Mientras estoy leyendo, sígame, haga notas mentales, hágalas ahí, subraye, highlight, haga lo que tenga que hacer. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es Isaías hablándole al pueblo. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y se los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros, como que fuéramos muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre mí, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esto es una de esas profecías acerca del reino davídico. Tiene que ver con el reino de David, tiene que ver con la promesa del Mesías. Es Isaías, en Isaías capítulo 7 miramos Dios con nosotros, las promesas, la profecía de que un día Emanuel, un día el Hijo de Dios vendría a este mundo, el linaje de David. Y para esto, la pregunta que nosotros hacemos siempre es: ¿sabía Jesús que Él era Dios? La acusación que siempre la gente hace con Jesús es que Jesús nunca dijo que era Dios. ¿Ustedes han oído esas acusaciones? Cuando usted ve el History Channel, cuando usted ve el National Geographic, los documentales, eso es lo que repiten una y otra vez. Jesús nunca dijo que Él era Dios.
Y para los cristianos que no leen su Biblia, ellos leen eso o ven eso y dicen, wow, es cierto, yo no me acuerdo ni una sola vez que Jesús haya dicho que Él era Dios o que le adoraran. Pero en la Biblia nosotros creemos de que hay muchas evidencias de la divinidad. El primer punto, la divinidad de Jesús, una y otra vez. Una de esas tiene que ver con Jesús identificándose como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que Dios le da a Ezequiel. Ustedes se han leído el libro de Ezequiel. Una y otra vez Dios le dice, y tú, Hijo del Hombre, tú, Hijo del Hombre. Es una manera de mantener a Ezequiel un poquito lleno de humildad, que no se le levante a la cabeza. Es una manera de decirle que es un ser humano, que no piense que es más. Ezequiel era un poquito agresivo en sus profecías, era un poquito fuerte. Pero la segunda definición de Hijo del Hombre la encontramos en el libro de Daniel. Y vaya conmigo ahí rápido. Como le digo, ahora vamos a estar leyendo la Biblia. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Venía con uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Qué? Cuando dice venía uno como un hijo de hombre, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, no es necesariamente a Jesucristo todavía. A alguien, se está refiriendo a alguien. Pero más que eso, porque acuérdense que Cristo es otra palabra para otro Mesías, Mashiach. El Cristo de Mashiach quiere decir lo mismo, el Mesías, Cristo es la misma palabra. Una es hebrea, la otra es griega. Y lo que quiere decir es the covered one, covered, estar cubierto, o to be covered, to be the anointed one. El Mesías y el Cristo. Tenía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Esa es una profecía de Daniel que está hablando acerca del Mesías venidero. Algún día el Mesías vendrá. Y si nosotros somos judíos en el primer siglo, nosotros hablamos del Hijo del Hombre. Nuestras conversaciones, porque el Hijo del Hombre llega a ser como una jerga para ellos. Eso slang, llega a ser como cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Mesías. Es la manera que ellos se referían al Mesías. Y siempre era Daniel 7, pero algún día Daniel nos dice que vendrá el Hijo del Hombre, y vendrá y Él heredará la tierra y los pueblos y las naciones, y su reino nunca tendrá fin. Ahora, lo dice mientras están bajo la cautividad de Alejandro Magno o de Alexander the Great, de los persas. Lo dicen bajo el imperio romano y están esperando ese día. Y por eso cuando miramos a Jesús usar ese título, es importante que reconozcamos qué es lo que está pasando, qué es lo que Él está diciendo de Él mismo. Porque hemos hablado de lo que los escritores decían de Jesús, pero ahora vamos directamente a oír a Jesús, qué es lo que Él dice de Él mismo. Así que vamos a irnos directamente Marcos capítulo 2, versículo 5. Y estos son solamente partes bíblicas, hermano, que yo saqué. Fascinating stories. Son historias que usted las lee y dice usted, wow, ¿cómo puede haber gente? Cuando Jesús viene al mundo, Él no solamente viene a salvar a la humanidad, pero tiene muchos encuentros con los fariseos. Tiene una serie de encuentros con estos tipos religiosos. Y es importante que reconozcamos eso, hermano. Que Jesús viene a los fariseos de alguna manera a alumbrarles a ellos que lo que ellos han pensado hasta este momento se han equivocado. Han llevado la gracia de Dios a un nivel. Y en el capítulo 2 de Marcos, en el versículo 5, encontramos la historia famosa de los amigos que traen al paralítico. ¿Usted se acuerda? La casa está llena, se meten por el techo. Pero el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico,
hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hasta ellos mismos reconocen que la única persona que puede decir lo que está diciendo Jesús es Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? That's the point. Ese es el punto. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Para ellos, ninguno de esos dos pueden hacer. Pero para Jesús, puede hacer cualquiera de las dos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de todos, de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús tiene una manera de hablar donde todo, en cualquier encuentro que usted ve en la Biblia, que cualquier encuentro con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, cualquier encuentro, todo vuelve a regresar a Él. He is the focal point. Él es el punto de enfoque de toda la escritura, de toda la palabra. Imagínense que llegara yo aquí y le dijera, hermanos, vamos a hacer algo. Esta unidad que viene, yo sé que hemos estado estudiando el Instituto Bíblico, pero de hoy en adelante vamos a hablar solamente de mí. Todo este curso va a ser de mí solamente. Eso es lo que Jesús hace. Cualquier conversación que está teniendo con cualquier persona, la vuelve a regresar a Él. Recordándole, de alguna manera tratando de recordarle a la humanidad que lo que importa es Él. Seguimos en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 23, porque más adelante Jesús sigue encontrándose con estos religiosos. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos, en aquel eran los escribas, ahora son los fariseos, le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leyeron? Que es algo chistoso, ¿verdad? Preguntarle a los líderes religiosos, ¿nunca han leído la Biblia? ¿No han leído la Biblia ustedes? Ellos se gloriaban de que conocían la Biblia mejor que cualquier otra persona. ¿Nunca leyeron? ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación de los cuales, de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También él les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí va, detrás de ellos otra vez. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Wow. Hay dos ataques que Jesús se está identificando como el Hijo del Hombre y a la misma vez está atacando la teología de ellos del día de reposo. ¿Por qué cree usted que está hablándoles de este día de reposo? ¿Por qué el enfoque es tanto de este día de reposo? ¿Qué es el día de reposo? What is a Sabbath? ¿Qué es lo que significa? ¿Dónde estaban los israelitas cuando el Señor les instituyó el día de reposo? ¿Cuántos de ustedes han ido camping alguna vez al desierto, a las montañas, por ahí? ¿Verdad? Y cuando usted va allá, usted se lleva, no lleva nada porque va a matar ardillas allá arriba y se las va a comer, o venados allá arriba. ¿Qué es lo que lleva? Muchas cosas, ¿verdad? No lleva simplemente unas 6 botellitas, ¿verdad? Como nosotros que vez que fuimos a un viaje con mi familia, nos llevamos 4 sándwiches para un evento de todo el día y teníamos un hambre al ratito. No fue mal. Pero ¿qué tal si yo le dijera a usted, hermano, vamos a ir a acampar, pero aquí está la clave? No solamente nos vamos a llevar
la comida, vamos a matar ardillas y culebras y vamos a vivir ahí arriba 40 días. Nadie hace eso. El día de reposo fue instituido en el desierto porque Dios ahí mismo en el desierto les había dado de comer a los israelitas. ¿Se ha dado maná? ¿Qué es lo que quiere decir maná? No, maná quiere decir, la palabra maná quiere decir algo. Se lo dije en mi sermón. Quiere decir, what is this? ¿Qué es esto? No sabían lo que era, dijeron, ¿qué es esto? Es maná. Maná. Es lo que quiere decir maná, ¿qué es esto? Después se quejaron que querían codornices, querían carne, y Dios les da carne. ¿Y qué más que agua fresca fluyendo de una roca? Ahí Dios se encarga de ellos. Y les dice, antes que se les vaya la cabeza, antes que piensen, van a reposar un día. Porque el reposo, ¿verdad? Y todo lo que ustedes tienen, lo tienen porque yo se los he dado. Entonces, si yo guardo el reposo, ¿qué es lo que qué estoy diciéndole yo a Dios? ¿Qué estoy diciendo yo de Dios si yo guardo ese día de reposo? Dándole gracias por lo que le damos. Le estoy dando gracias, pero ¿qué más estoy diciendo? Reconozco que todo lo que he recibido. Reconozco que lo que he recibido, y para la misma vez reconozco que Él es bueno y que más seguro Él es el que va a seguir dando. Y que aunque Él no diera lo que me dio hasta ahorita, de todos modos fue Él el que me lo dio. Para el tiempo que Jesús llega, los fariseos, los escribas, han convertido el día de reposo en un día religioso, en un día donde no es para decir I trust God, no es para decir yo confío en Dios, no es para decir yo honro a Dios, no es para decir gracias Señor. El día de reposo se usa para diferenciar entre los buenos y los malos, como lo que hoy en día hace mucha gente cuando tomamos la Santa Cena. Ay, que el hermano está sentado, mira porque anda mal. Hemos convertido sacramentos, acuérdense que un sacramento es acciones que llevan a algo divino. Eso es lo que un sacramento son acciones humanas que llevan a un punto divino. Y convertimos a veces pequeñas cosas como el día de acción de gracias, como el día del llamado al altar, como diciendo, oh mira que el hermano pasó, wow, al estar bien, y está en pecado, por eso pasó. O el hermano que no tomó la Santa Cena, y ese brother anda pero bien, yo sabía. Y convertimos actos que deberían de representar a Cristo, los tomamos para juzgar a veces el uno al otro. Y eso es lo que vemos aquí una y otra vez con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. Pero seguimos, porque no vamos a detenernos mucho tiempo aquí. Mateo capítulo 16, versículo 13. Siempre recordemos, hermano, Jesús le dice, el Hijo del Hombre, el día de reposo fue hecho para el hombre, para que nosotros, por causa del hombre. Pero nosotros nos fuimos creados para guardar ese día. Nosotros no fuimos creados para tomar la Santa Cena. Nosotros lo hacemos para recordar algo, un evento extraordinario, la muerte, la resurrección, y que juntamente con Él estamos crucificados. Pero rápido vamos a ir a Mateo, porque esta es una parte importante donde Jesús se encuentra con sus discípulos y está hablando con ellos en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le acaba de hacer la pregunta principal que todos nosotros tenemos que tener definida en nuestra teología, en nuestra fe. Nosotros tenemos que saber quién es Jesús, no una idea de quién es. Yo hablaba, hoy fui al hospital a orar por una familia que es cristiana. Hablaba con ellos y una de ellas me dijo, lo bueno que, aunque yo no soy buena y reconozco que no soy buena, y que no voy a la iglesia, a pesar de que yo no busco de Dios, Dios es bueno conmigo. Pero bueno, Dios es bueno con todos, no solamente con usted. Pero ella seguía hablando y decía,
Pero lo que importa no es de que yo vaya a la iglesia, lo que importa no es de que yo lea la Biblia, lo que importa no es de que cómo yo viva mi vida. Lo que importa es que yo trate de ser buena y que crea en Jesús. Y parece bueno, parece bonito lo que acaba de decir. Pero esta es la shocking part, esta es la parte. Que hay muchos cristianos en la iglesia que viven así. Que no han definido a Jesús. Han pasado, los discípulos llevaban ya un tiempecito con Jesús. Llevaban casi 2 años con Él, 2 años y medio tal vez. Y era suficiente para que ellos dijeran quién era. Ya era para que no estuvieran titubeando, no estuvieran... Lo triste de que hay cristianos que llevan 20 años en la iglesia y no han definido quién es Jesús. Y les enseñan un video de los mormones y dicen, ¡ah, qué tremendo video! Y vienen y se paran en el altar y predican y dicen, Jesús era más que hombre, pero menos que Dios. Suena bueno. Y sí, y lo triste es de que muchos dicen, amén. Lo triste es de que muchos de nosotros hemos sido culpables de decir eso. Yo lo dije, yo me acuerdo. Yo dije eso varias veces. Porque mi teología no estaba definida. No había entrado a la palabra, no había pensado en verdad definir quién es Jesús en verdad. Y no solamente quién es Jesús para mí, pero quién dijo Jesús que Él era. Porque una cosa es que yo diga quién es Jesús para mí, otra cosa es quién dijo Jesús que Él era. ¿Quién dijo Él que Él era para nosotros? Jesús le dice a Pedro, le dice, bienaventurado, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí algo muy importante. Jesús le está diciendo a Pedro, lo que tú acabas de reconocer en mí es el Espíritu de Dios que te lo ha revelado. Es la única manera que esa revelación viene, es que el Espíritu de Dios esté morando ahí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es importante, hermano, porque muchas personas hacen negocio de atacar a la iglesia. Hay predicadores que es lo único que predican. Lo único que se esconden detrás de la llamada santidad. Se esconden detrás de que no, es que lo que yo predico es la santidad. No predicas santidad. Lo que te gusta es agarrar a palos a todo mundo. ¿Qué fue lo que Moisés hizo? Cuando Dios le dice a Moisés, ve, háblale a la roca. Y Moisés dijo, esta gente ya me tiene harta. Y en lugar de hablarle, la agarró a batazos. Y la roca era una figura del agua que fluye, que es Cristo Jesús mismo. Jesús le dijo a Pedro, yo te digo a ti, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. No importa, hermano, lo que usted oiga en contra de la iglesia. A veces hay gente que dice, no, que el diablo se metió a la iglesia está bien mundana. No se preocupe, hermano, de la iglesia, que la iglesia va a estar bien, porque es el cuerpo de Cristo. Es Cristo el que edifica la iglesia. Ahora, la iglesia de Canaán somos parte del cuerpo, no somos la única iglesia. Que necesitamos estar en oración, amén. Que necesitamos buscar, claro que sí. Pero la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo, la gente que dice, porque si caemos en ese error de pensar que todo el cuerpo de Cristo está, que es lo que muchos predicadores ahora andan diciendo, que toda la iglesia necesita regresar a sus rodillas y arrepentirse, pero entonces eso quiere decir que Jesús, somewhere along the line, en algún momento Jesús perdió el control de su cuerpo. Y yo no estoy dispuesto a acusar a Jesús de que haya perdido el control de su cuerpo. Yo les digo esto a ustedes porque muchos de ustedes van a ser predicadores, son predicadores. Muchos de ustedes van a tener la oportunidad de sembrar y de hablar palabras en otras personas. Recuerden que tanto ustedes son la iglesia como yo. Y cuando usted se atreva a hablar de la iglesia, cuando usted quiera criticar a la iglesia, hágalo de la misma manera que criticaría a mi esposa. Con respeto y con honor. Porque nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros somos la novia. Hechos capítulo 20 dice que nosotros somos la novia que Cristo compró con su sangre. No fue barata, no fue fácil. Nos dice el obispo de la iglesia de Inglaterra en el siglo XVI decía, solo el hombre debería morir por sus pecados. Solo Jesús puede hacerlo. Solo el hombre debiera
debiese pagar el precio por sus propios pecados, pero solo Jesús puede hacerlo, y solamente Él lo pudo hacer. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, lavados por la sangre de Cristo, comprados con un precio, que es la sangre de Cristo. Y por eso cuando hablemos de la iglesia, no hablemos como que somos cualquier cosa, no hablemos como que estamos tirando piedras el uno al otro, que somos el cuerpo de Cristo. Y rápido, como les digo, esta es la pregunta esencial que Jesús le hace a Pedro, y es la que nosotros deberíamos de reconocer hoy. ¿Qué dicen los hombres de Jesús? ¿Qué es lo que dicen acerca del Hijo del Hombre? Jesús una vez más se identifica con este título de Hijo del Hombre, pero ¿qué dicen ustedes? Porque acabamos de ver 3 videos, el tercero era un poquito más apegado a lo que nosotros creemos, pero falta, ¿qué es lo que yo digo acerca de Jesús? ¿Es para mí simplemente un maestro? O como decía el tercer video, que hay gente que piensa que Jesús, los gnósticos, que Jesús se bajó de la cruz, se casó con María Magdalena y tuvo un montón de hijos. It's one of the Jesus, es uno de los Jesuses que vivió, que dicen ellos. ¿En cuál Jesús creo yo? Pero lo importante no es tanto en lo que yo creo, pero en lo que Jesús dijo y lo que la palabra nos dice acerca de él. Así que vamos a irnos una vez más a Juan capítulo 5, y aquí vamos a estar, después de eso vamos a tomar un break. Juan capítulo 5, versículo 1. Como les dije, aquí vamos a estar leyendo Biblia, y quiero que ustedes se graben estas porciones bíblicas. No las tienen que memorizar, pero siempre recuerden, hermano, que esto es importante. Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Acuérdense que Jesús es judío y es religioso. Es una fiesta de los judíos. There's nothing wrong with being religious, no hay nada malo en eso. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Había por una serie de décadas que la iglesia era atacada por esta porción bíblica, porque la gente decía, esos pórticos no existen. ¿Dónde están esos pórticos? Y siempre decían, esa es una mentira, la Biblia por eso es de que miente, porque en Bethesda nunca se ha visto eso, hasta que le encontraron. Hace como 25 años le encontraron. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho, se puso a caminar, y era día de reposo aquel día. Una vez más Jesús va atacando el día de reposo, atacando la religiosidad de los judíos, atacando a los fariseos, atacando lo que ellos han levantado acá. En lugar de levantar al Hijo del Hombre, tienen días acá arriba. Y esto es muy importante. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Esto ya no son ni siquiera los fariseos, ahora estos los judíos, el pueblo, la gente, la iglesia. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Acaban de ver a un hombre que estaba tirado por 38 años, paralítico, tirado, que no tenía a nadie. Llega Jesús y le dice, levántate, toma tu lecho, ponte a caminar. Se levantó, agarra su lecho y se pone a caminar. Y la gente lo va a decir, oh my God, ¿qué está pasando? Le empiezan a decir, ¿cómo te atreves a andar caminando con tu lecho si es día de reposo? Como que dice, nos podemos imaginar, ¿verdad? Porque lo hemos visto. Eso me recuerda algo. Ajá. Yo fui en una oportunidad a Honduras, era un Viernes Santo. Aleluya. Y ahí había una gente que ni se bañaban ni hacían nada ese día. Y nosotros llegamos, mi esposo y mis hijos, estaban pequeñitos. Y como estaba el sol fuerte y todo, estaba cerca del río, agarramos para el río y nos fuimos a bañar. Cuando salimos del río, toda la gente
de salir a ver. Quizás esperaban que nos mataran o que saliera algo o que pasara algo. Que se volvía un Decían pescado. Oh, sí es cierto, esa es una teoría. Sí, Era una teoría que decía que... Y entonces todos esperaban que nos saliera cola o algo. la gente esperando. Pero sí, la multitud de la gente del pueblo salió a se ver. nos quedó mirando, pensando que... Cuando llegué a la casa le digo a mi hermano, ¿y por qué la gente no salió a ver? Le digo, oh, porque este día nadie se baña. Wow. Nadie se baña. Mi papá me dijo eso. Máximo en un río. Mi papá me molestaba acerca de eso, sí es cierto. El otro día me dijo, uno de estos años, me dijo, no te vas a bañar. Digo, ¿por qué? Le digo, porque te haces pescado, me lo estaba diciendo. Pero hasta ahorita lo estoy poniendo juntos. ¿Por qué me dijo eso ese día? Pero si no me baño, huelo a pescado. El día viernes santo no se podía limpiar ni trapear porque si se hacía, se le hacía eso a la espalda de Jesús. Oh, wow. Pero nos podemos imaginar, yes. Yo había escuchado eso, pero ya ve que la iglesia católica es muy religiosa, algo así. Pero yo había escuchado de que no se podía escuchar música, no se podía hacer nada de aseo de la casa, nada, pero por el luto. No, por el respeto. Sí, por el respeto, por el luto de la muerte de Jesús. Okay. Eso sí se había escuchado. Y podemos ver que tal vez varias de esas tradiciones empezaron con una buena intención, tal vez en su debido momento, en solemnidad, en respeto. Pero ¿cómo somos nosotros los hombres que añadimos y añadimos y añadimos? Eso es lo que... A conveniencia. Los judíos todavía. Sí, sí. El día de reposo de viernes a Sunday a sábado. No pueden ni apagar la luz. Sí, todo eso, sí, No sí. usan los carros para ir a la iglesia. Tienen que caminar. Tienen que caminar. Por eso tienen que vivir cerca del templo. Yo estuve los sábados trabajando para Uber y me tocaba ir al área de Beverly Hills, de Hollywood, todo eso. Y hay mucho turismo. Todos andan caminando, no usan los carros. Wow. En unas semanas vamos a hablar un poquito de dónde fue que todo eso desarrolló, del Mishnah, de cómo se desarrollaron esas enseñanzas de todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes que decían de acuerdo. Y vamos a hablar de cómo Jesús, la identidad de él, como él decía, has oído esto, pero yo te digo. Él usaba la autoridad de él como, como Dios. Sucede algo. El 12 de octubre creo que es día que ellos celebran. Hay una celebración. Sí. Es el día más sagrado. Sí, el día de Atonement. Y él trabaja en una... Siempre trabaja en una pizzería. Y ellos desde que se levantan, ayunan. Y hasta en la tarde comen. Y lo único que comen es pizza. Así que es una gran cola. Y todos son pizza. Sí, sí, es el día del Day of Atonement. Porque por el queso, por el pasta, por el unleavened bread, sí. Bueno, ellos no comen el jamón. Pero una vez más, regresando, podemos ver que lo que pasa es que el hombre tiene esta tendencia a ir aumentando, y de pronto hacen un día que debiese ser un día de celebración o un día de honra, lo han convertido en un día religioso para condenar al hombre. Miran a este cojo caminando con su leche. ¿Cómo te atreves a estar caminando hoy si es el día de reposo? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo. Los judíos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. Por eso era que lo querían matar. Por eso lo odiaban, por eso buscaban. Él no era un maestro simplemente. No solamente él lo decía, la gente sabía que él no estaba llegando como un maestro más. Quería matarle porque se igualaba igual a Dios. Y es esto lo que causa que los fariseos le vayan a contratar los servicios de Judas. Porque oyen a Jesús decir una y otra vez, y lo vemos en cualquier cosita que hace, le regresa la atención a él. No dice, dele gloria a Dios. Él dice, no, para que vean que yo tengo, para que vean que el Hijo del Hombre es más grande, para que vean. Y dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, igualándose a Jesús. Y cuando regresamos del break vamos a entrar en unas porciones de Juan, donde Juan nos da una identificación un poquito más exacta. Y vamos a ver por qué fue que estas escrituras dieron problemas en el primer siglo y en el segundo siglo de la iglesia cristiana. Y por qué fue que el nestorianismo, el apolinarismo, el arianismo, ¿de dónde fue que salió esto? Y por qué fue que nació. Porque cuando uno lee esto es bien fácil que uno diga, oh no, pues está claro. Pero después empezamos a definir, pero si él era Dios en carne, o era de que Dios simplemente lo secuestró y se incorporó en él. ¿Era Jesús ya un hombre? Había la teoría de la adopción que decía que Jesús, el momento que fue bautizado, entonces llegó a ser el Hijo de Dios. Esa es la teoría de la adopción. Entonces, empezaron a salir diferentes teorías de cómo podemos llegar a concluir que Jesús era divino, era hombre, dos naturalezas distintas, pero las dos hacían una sola persona. Entonces esto le dio problemas a la iglesia primitiva. Una vez más, vamos a seguir hablando de la divinidad de Jesús, de qué él dijo de él mismo. Entonces es importante, hermano, que esto no lo estamos diciendo porque la iglesia católica nos lo enseñó. Es lo que mucha gente dice, es que la iglesia católica lo hizo a Jesús bien, porque él mismo nos dice que Dios, ustedes los cristianos lo han levantado. No. Jesús no dijo, él se refirió a él mismo. Por eso es importante, hermano, que regresemos siempre a la Biblia. Amén. Vamos a regresar en 20 minutos. Ahí hay cafecito, ahí hay café, ahí hay cafecito, ahí hay pan.